Hoy es martes y tengo bloque de coaching y vida cotidiana. ¿Cómo anda, Ramón Demsuk? Bienvenido. Muy bien. Ya digo fácil tu apellido, ¿viste? Demsuk. Sí, ahora se sale mucho más fácil, ¿eh? A medida que uno va aprendiendo ciertos procesos, va mejorando siempre, optimiza para mí todo. eres gringo, ¿viste? Entonces, Sí. pero el otro día me dije, ¿por qué le decís gringo si no es gringo? Y es que él cuando era joven tenía una melena larga, rubia. Yo le digo, eso es lo que yo digo. Claro, ya, ahora cambiamos. Cambiamos. La vida te va poniendo... Después de los 40 uno cambia estilo. Sí, y sí. por ahí lo que muchas veces hace falta también, no solamente cambiar en lo físico también, sino en lo mental, Lo mental. que es fundamental para vivir en equilibrio. ¿Cuándo se producen esos cambios? Desde el coaching, te pregunto. Desde el coaching, en mi persona, Ajá. aproximadamente 25, 26 años atrás. Pero, ¿hay algo que marque ese cambio? ¿O Sí, ¿es particular para cada Es persona? muy particular. En mi caso te puedo hablar de, por ejemplo, el proceso de hacer ciertas actividades en la corporalidad, en poder dialogar de cosas que son muy internas para Claro. poder buscar una alternativa. Eso te va ayudando a procesar los momentos y generalmente se presenta como algo emocional. Ah, bien. Se afloja. Yo me imagino el desafío de formar una familia o el tener un primer hijo, todo eso son cambios que se van... Son cambios que van fomentando también a una persona con valores, Claro. con fortalezas, que quizás muchas veces una persona dice que me pase a mí también, pero no a mi hijo. Claro. Uno empieza a cambiar de ese yo que tiene a ese otro. O tratar de que el hijo no cometa los errores Exactamente, que uno cometió, quizás ¿no? nuestra enseñanza pasa por decirle, no, eso no. O darle lo que no tuve. Claro, lo Eso que es no muy tuve. común. Por ahí se quiere dar ese tipo de relación padre a hijo. Lo que pasa es que muchas veces hay experiencias que deben vivirla los hijos también. ¿Por qué? Claro. Porque tienen que aprender a vivir. ¿Sabes que una vez un amigo se había peleado con su novia de toda la vida? Andaba tirado por el suelo, llorando, como corresponde, ¿no? Y yo le decía, pero dejate de llorar. Y un día me para el carro y me dice, ¿sabes qué? Déjame hacer mi duelo. Sí. Y me tapó la boca. Déjame que yo lo pase, déjame que lo viva. Y ahí entendí, cada uno tiene su tiempo, su proceso, y más en una etapa de duelo, en este caso puntual, por ejemplo, se inicia... Y mucho tiene que ver con el tema de hoy. Mucho tiene que ver con el tema de hoy. Ese desafío de conseguir un primer empleo. ¿Vos te acordás de tu primer empleo? Sí. ¿Cómo fue? Y muchos nervios, mucha tensión. Encima, el postulante o en primera persona busca algo que le dé una cierta estabilidad laboral, Claro. económica, y que te da una representatividad social también, porque el no tener empleo a una determinada edad es complicado. ¿Y cómo es el proceso después? Después querés hacer todo... Porque se va dando un cambio. Se va dando un después. cambio. Uno, a medida que empieza en un determinado empleo, por ejemplo, quiere hacer todo a 100.000 por hora. Ajá. ¿Cuál es el tema? Cada empresa tiene una cultura diferente. Uno Exacto. tiene que empezar a adaptarse a esa empresa, conocer cómo se mueve y no perder de vista los objetivos finales. Bueno, ese es el tema de hoy, justamente el trabajo y el coaching ontológico. Yo quería, toda esta vuelta la di para llegar al trabajo, porque hay que estirar en tele, ¿no? Hay que tirar un poquito un tic. El trabajo, y digo ir desde el comienzo, ¿no? A ver, uno ingresa a un trabajo y ya se encuentra con un equipo armado generalmente. Exacto. ¿Cómo ser parte de ese equipo? Claro, y el equipo a veces te mira... Cuesta ganarse al equipo. Hay un sentido que nosotros habíamos tocado en otro programa también, que era la confianza. Ajá. Acá nace la desconfianza por el solo hecho de que es como un intruso. Está seleccionado por otros, Claro. por un superior, me lo integran. Es muy común eso, es común. ¿no? O entró acomodado. Y hoy en las empresas, las privadas principalmente, muchas veces la selección de personal pasa por planilla, por test a través de la web. Y la última entrevista de la presencial recién medio el face to face para concretar. Pero a veces los empleados, o sea, los que están trabajando se enteran, salvo que haya Bueno, una posibilidad. acá tenemos que analizar dos partes, ¿no? Cómo se siente el que ingresa a ese trabajo y cómo está el y que lo cómo recepciona. el que está en el trabajo. Porque me parece que es fuerte, tan fuerte para los dos, pero mucho más para el que está ya. Porque Para el tenés que ese está. miedo, viene a hacer mi trabajo. Claro, es que ese se está dando mucho y a veces ese otro no tiene una persona física, tiene algo que es un medio digital. Ese Sí. otro me va a reemplazar. Te voy a contar una pequeña anécdota y voy a dar nombres, sí. Dos chicos que trabajaban conmigo. Trabajaba y trabajan todavía, Julián, le mando un abrazo que nos ve todos los días. Julián trabajaba en 3 computadoras.
él solo. Hacía una cosa acá, hacía otra acá y otra acá. Porque en la tele, viste que te impide mucho el trabajo, digamos. Te provoca hacer muchas cosas. Y él trabajaba con las tres. Incorporó uno nuevo. Para que le dé una mano y para que sea más tranquilo el trabajo. Andrés, que también le mando un abrazo. ¿Qué hizo el amigo Julián? Se paró y trabajaba en las tres máquinas. No lo dejaba tocar una máquina. Entonces un día me plantea, me dice, che, este no me deja trabajar, está celoso, no quiere que toque los equipos. Entonces hablo con el dueño de las máquinas. Y me dice, no, porque vos me estás queriendo desplazar. Bueno, eso lo traslado a todos los ámbitos laborales. Siempre hay un miedo a veces muy explícito en algunas situaciones, más lo laboral, que significa mucho equilibrio en lo emocional también, en la pérdida laboral, y ver un rostro nuevo implica eso. En tu caso intercediste de una forma en la cual clarificaste cuál es la función de cada uno. Pero si lo dejas pasar en el tiempo, eso genera muchos conflictos. Mucho conflicto. O se va la persona nueva, el nuevo, como dicen, o la persona que ya está que dice no. A ver, estoy pensando en incorporar una nueva productora, ¿sí? Comercial, por ejemplo. Un tema. Es todo un tema. Voy a incorporar una nueva productora comercial. ¿Cómo debe reaccionar la que ya tengo? Hay una posibilidad que puede ser que ella diga, mi trabajo no cubre la expectativa de tal persona. Ajá. Lo otro que diga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que mis relaciones interpersonales no funcionan, no sé transmitir lo que sé de mi profesión porque está preparada para ese tipo de trabajo, o va a haber más trabajo. Una de esas posturas va a adoptar esa persona. Opa. Y qué difícil para el que ingresa también, ¿no? Para el que ingresa también. ¿En qué lugar voy a ocupar en este segmento, en este espacio que voy a estar? Es una persona física, la estás observando. ¿Cómo la integro yo a mi trabajo? Bueno, tenemos algunos tips. Cuando quieras, Dire, comenzamos, porque es un tema interesante, que da para hablar y mucho. ¿A quién no le ha pasado, no? El coaching ontológico en el trabajo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, la comunicación efectiva. El liderazgo, pero el liderazgo es saber hacer ese trabajo que cual le encomiendan, por ejemplo. Sí. Y después tomar decisiones, porque hay momentos que deben tomar decisiones, pensando en lo positivo de lo que están produciendo. Esa toma de decisiones uno la va trabajando con el coaching y de hacerse cargo. Sí, yo decidí por tal cosa. Bien. ¿Por qué? Porque si no tenemos una persona que es como timorato, diríamos, que no decide algo, se puede complicar la producción del trabajo. Pero esto pasa en todos los trabajos, en todos. Sí. Esto se puede adaptar a todos los trabajos. Claro, el tema es que una persona que está en un determinado nivel de decisión toma una decisión que teóricamente le compete al nivel superior, jerárquico, digamos. Pero muchas veces ese jerarca tiene que ser líder, no tiene que tener una autoridad que sea impositiva, autoritario. Tiene que ser una autoridad en la cual sea democrática y entienda que está formando otra línea de líder. ¿Qué pasa con el duelo de líderes? El líder tiene que aprender, siempre fue un buen seguidor. El mejor líder siempre fue seguidor. Llega un momento que le toca empezar a tomar decisiones. A partir de ese momento tiene que tener la empatía de saber que sus decisiones afectan personas. ¿Cómo sobrelleva eso? Complicado, ¿eh? Es complicado. ¿La comunicación efectiva? ¿Cuál sería la comunicación efectiva? Que el otro entienda lo que yo le quiero decir. Porque yo puedo decir un mensaje, vamos a hacer tal cosa, pero quizás lo hice yo solo. La otra persona dice, ¿para qué me dice vamos si lo hizo solo? Bien. Acá hay algunos temas que querían. El adaptarse a los cambios. Y es complicado, ¿no? Para el que está y para el que viene. Para el que está, para el que viene, y hoy en los tiempos de la tecnología, por ejemplo, que ha suplantado a la persona física en muchos aspectos, quizás, ¿cómo decide un empresario con quiénes queda a trabajar trayendo tecnología? ¿Y qué pasa en ese caso de el aprendizaje, que lo leí también ahí? Sí. Ocurre que cuando uno entra a un trabajo, tenés el que tiene ganas de enseñarte y tenés el mezquino. El que no quiere enseñarte porque teme a que le pase por arriba. ¿Qué pasa con cómo manejamos nosotros tenemos que tener un sentido en el cual hacer un aprendizaje que sea significativo. Tomar de esa persona que nos está
capacitando para desarrollar la tarea, y de la otra persona también, porque la otra cuida las cosas. En algún momento se genera ese espacio de confianza. Primero es como una desconfianza, quiere aprender mi trabajo porque me van a sacar. Claro. Entonces lo va dando a cuentagotas. Cuando genera un vínculo de buena relación de confianza, recién empieza a trasladar lo otro. Bueno, pero eso se lleva, me parece. Lleva tiempo. El que tiene quiere enseñar lo va a hacer siempre, no importa los resultados. Sí, busca la productividad, prioriza antes que otras cosas. Es que a veces te sobrepasa eso. Sí, sobrepasa, y por sobre todas las cosas provoca un estrés también en esa relación. Porque yo creo que llega un momento, si uno dice, lo preparé a este y se me fue a otra empresa, le enseñé a este y se fue a otro lugar, le enseñé a este y me está cavando una fosa, y llega un momento que uno dice, no, ya está, no le enseño más a nadie. Hay empresas que, por ejemplo, capacitan talentos, y otras empresas que están en una posición en el mercado, supongamos, mejor económicamente, que los sueldos son superiores, que tiene otros beneficios, quizás también, que a veces son el reconocimiento de la persona y no tanto económico. La persona se va, busca el estar siendo como persona en otro lugar. Qué buenos tips que has puesto hoy, porque da para hablar de muchas cosas. Sí. Pero, por ejemplo, si viene a consultarte, vamos a poner dos casos. Uno, que es el que ya trabaja, y otro es el que recién se incorpora. ¿Para qué les sirve el coaching ontológico? El coaching le va a empezar a hablar, como dijimos el otro día, y entenderse desde otro lugar, desde otra mirada. Sí. Entender hacia ese otro, que cuando hace algo no es contra uno. Claro, pero no hay que entenderse primero uno para que otro Y uno tiene que buscar ese equilibrio y aprender a escuchar, a tener una mirada crítica y aprender porque el otro está impuesto en el trabajo. Sí. El otro está impuesto. Y cuando uno recibe un pedido para hacer algo, la mejor manera es conocer a ese otro, mostrar predisposición para ese otro. Qué buena palabra, predisposición. Estar dispuesto. En los dos casos. En los dos casos, estar predispuesto a saber que hay cosas que sé que no sé hacer, y en otras que me van a enseñar. ¿Qué pasa con la actitud, no? Viene uno positivo y otro que se pone negativo. ¿Qué pasa en esos casos? La persona positiva te allana todos los caminos. Te allana todos los caminos. Porque no terminás de decir algo, pero de 10 y te sigue. Ajá. La persona que es negativa, por ahí, hasta que se acostumbre a ver el tema de qué es lo que tiene que hacer, quizás como está la imagen ahí, que dice cómo, y retrasa lo que es la producción del trabajo. Y también algo que puede alterar es ese clima laboral que están teniendo en el grupo. Y entraste en un tema, Dios mío, clima laboral. El clima laboral siempre trae conflictos. Generalmente, pero vivimos en un conflicto. Sí. Desde un buen día, hola, ¿cómo estás, Felo? ¿Cómo arrancamos hoy? Y que te miren y no te saluden, por ejemplo. Claro. Eso ya puede generar, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo? ¿Qué le dice? Porque lo primero que pensamos, ¿qué le dice? ¿Qué le dice yo? No pensamos que tuvo un mal día el otro. Entonces el coaching nos ayuda a tratar de empatizar con el otro y entender que la realidad del otro es distinta a la nuestra. Sí, es cierto. Entonces a partir de ahí recién no juzguemos, pensemos, esperemos el momento apropiado para hacerlo. Wow. A ver, es todo un tema el tema de los conflictos. ¿Qué pasa con aquella persona que es conflictiva de por sí en su trabajo? Muchas veces es fácil decirlo, pero cuesta un poquito más ponerlo en práctica. Encapsular a esa persona en el sentido de no absorber esa negatividad que nos está dando. ¿Por qué? Porque nos va a hacer mal. Salimos negativos, escuchamos, nos cargamos negativamente de comentarios, situaciones, absorbemos y vamos en nuestro contexto de amistad o familiar, y muchas personas descargan de esa manera, en el habla, en las actitudes. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar si es positivo Felo, si es positivo Ramón, si es negativo uno de los dos, para buscar ese equilibrio. Pero es muy difícil lo que vos decís. Yo siempre digo que yo tengo todos los problemas que puede tener cualquier persona, pero los dejo afuera. Perfecto. Hago mi trabajo y cuando salgo recojo la mochila, como siempre digo. Disociás bien lo que es problema tuyo para resolverlo de tu persona y no lo trasladas. Lleva tiempo hacer eso. Sí, lleva mucho tiempo. Y a veces hay hechos puntuales que nos cambian la mirada. Sí. Que puede ser un hecho traumático, un tema de salud, un accidente, una pérdida laboral, una pérdida familiar afectiva. Esos hechos son los que nos marcan como personas. Y a partir de ahí uno tiene que tener ese aprendizaje significativo de decir, yo puedo.
respirar, que lo habíamos hablado en su momento, profundamente, ver cuál es lo que me afecta y a partir de ahí reiniciarlo. Bien, el involucrarse. Involucrarse. Vos sabés que cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en noticiero y veía muchas cosas en las que uno lamentablemente se involucra. Hasta que un día alguien me dijo, no vas a funcionar en esta profesión si te involucras con lo que estás haciendo. Y aprendí a no formar parte de la noticia, ¿sí? No me afectaban. Y ahora estoy en una etapa, después de 30 y pico de años, otra vez donde parece que hay cosas que me afectan, que veo, que trato, por ejemplo. Hagamos como el coaching, cambiemos el lugar del observador, veamos como tercer persona, dos personas que están dialogando de un conflicto, un problema, una circunstancia, que puede tener una perspectiva de solución. No lo hagamos propio. No hacerlo propio, porque eso es el desgaste que nos provoca en lo emocional. Somos seres primeros emocionales y luego racionales. Cuando lo emocional lo manejamos y lo racional lo controlamos, podemos estar en equilibrio. Cuando uno supera al otro es muy difícil. La rutina, ¿qué papel juegan en el trabajo y el coaching? La rutina por ahí es algo que es como yo siempre decía con uno de mis coachees. Es como que la mayoría de los trabajos son rutinarios. Es rutinario. Por ahí uno puede tener buenos hábitos en el cuidado de la vida, del cuerpo, exacto, pero no en la rutina del compartir el tiempo con el otro. Ahí está. Todos tenemos días que por ahí se nos van complicando, pero hay otros días que, por ejemplo, podemos compartir desde una sonrisa, un minuto, un tiempo, o simplemente escuchando a un tercero que nos quiera decir algo, que nos quiera contar algo. Que a veces encontramos un amigo que quizás lo vemos todos los días, pero siempre es un saludo. Y un día te dice, hola Felo, y empezamos a hablar, ¿qué tal tu día? ¿Qué tal? Y empezamos a tocar un tema. Y se va avanzando de lo más superficial a lo más profundo. Pasa que han cambiado mucho las relaciones personales. Están despersonalizadas. Hay como una palabra que se suele utilizar mucho en psicología y coaching, que es alienación. Sí. La persona no tiene apego a muchas cosas. Nosotros tenemos que recuperar, y a través del coaching recuperamos ese vínculo, ese diálogo cara a cara. Queremos ayornarlo al marketing, face to face. Nosotros hablamos cara a cara con ese otro para poder sentir la emoción, percibir cómo está, ver. Tengo tanto para preguntarte. ¿Qué pasa si yo me genero una expectativa de un trabajo y resulta que no se cumple esa expectativa, pero necesito el trabajo? ¿De dónde saco la motivación? Y te lo hablo en primera persona. Lo primero es la frustración, de decir hice el 100% y no pude. ¿Qué pasó? Es ese duelo que hablamos también, que puede durar poquito tiempo, ¿no? Pero siempre uno tiene que reiniciarse en la vida, porque la vida, ese proceso de no ingresar a un empleo, significa la posibilidad de otro, que quizás no es lo que buscamos o deseamos, pero es lo que nos da el medio de vida. Entonces tenemos que empezar a decir, tengo esto y me voy preparando para otra cosa. No siempre buscar esa rutina y decir, me quedo con esto. Bien, esa frase que veo ahí, cuánta verdad hay, ¿no? Ser feliz en el trabajo. Sí, hacer lo que a uno le gusta. Sí. Hacer lo que a uno le gusta, poder transmitirlo y vivirlo en el día a día. Levantarte disfrutarlo. y decir, me saludo. Sí. Hola, ¿cómo está Ramón? Pero bien. Tenés esos casos que necesitas el trabajo por más que no sea Sí. El trabajo es un pilar fundamental nuestro, socialmente. Exacto. Hoy, que cada vez sea más, que el contexto económico está alterado también, que hay muchos cambios. Y ¿quién es el que generalmente termina pagando los platos rotos? Es esa persona que necesita ese trabajo en el día a día. ¿Qué pasa con aquella gente que se adapta a todo tipo de trabajo? Hay casos. Que puede ser panadero, el otro día es conductor de un colectivo, el otro día, no sé, conductor de un programa de radio, otro día es abogado, no sé. Digo, la palabra trabajo es su medio, su ingreso, su nivel de vida, su contención, es algo habitual, es el día a día. Claro. Hay gente que te lo dice, yo vivo el día a día. Y lo disfruto. Y me dice, ya no hago más planes a largo plazo. ¡Apa! ¡Qué linda frase! Vino filósofo el amigo hoy. Gringo, aquellos que quieran consultarte, para que des tips y todo esto, que me parece fantástico tener una charla contigo, es muy motivacional. ¿Dónde te encontramos, Gringo?
Bueno, en las redes sociales como mi nombre, Ramón Demsuk, o si no, mi número celular 3794-750811, a disposición, y armamos todo lo que son las sesiones individuales, grupales o empresariales en forma objetiva, no con productos enlatados, sino de lo que se necesita en cada caso. Estaba romántico cuando hizo su flyer. Qué linda ¿Te foto. gustó? Me encantó. Es una identidad nuestra el puente también. Sí, ¿no? Une, dice. Une. El coaching une también. ¿Sí? Ese vínculo que generamos nosotros es algo artificial también, pero lo podemos construir. ¿Quién coachea el coaching? Otro coaching, ¿Sí? otro coach. Bien ahí. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, somos personas y todos somos falibles. Bien ahí. Todos necesitamos un coach en nuestra vida. Por eso lo tenemos a Ramón Demsuk aquí en el programa. Un placer. Que tengas una linda semana. Me encanta tu señora que siempre viene muy coqueta a acompañarte y te escucha atentamente. Sí. Digo, yo está cansada de escucharlo en casa y viene y lo escucha acá también. Sí, me escucha. Y bueno, ha hecho sesiones de coaching. Capaz lo conquistó así usted, ¿no? En una sesión. Mirá con la mira. Dame lo que hay, deja, a ver qué digo. No, ha hecho sesiones de coaching y también el lograr separar lo que es la persona y el sentimiento y decirle, hoy hacemos una sesión de coaching, olvídate que soy tu esposo, y empezar a trabajar. Qué difícil eso. Y pero después se desquitan ellas se desquitan. Sí, durante la sesión todo bien, pero después, porque en el coaching me dijiste, tal cosa. Claro, sí. Qué lindo verlos. Gracias. Muchas gracias y buena semana para vos y la audiencia. Sí, buena semana. Gracias por todo. Qué lindo tenerlo al gringo.